Hola y bienvenidos a otra emisión en directo de Twitch. En este caso es la emisión número 9 de Twitch, donde estaré resolviendo varios ejercicios de matemáticas. En esta ocasión voy a resolver ejercicios de aplicación de ecuaciones diferenciales ordinarias, que fue el tema que ganó en la encuesta que hice en mi canal de YouTube. Al final de esta emisión voy a hacer otra encuesta para el tema del siguiente directo, tanto aquí en Twitch, bueno, también avisaré cuándo será el de YouTube. Al final de cada directo siempre hago una encuesta para así invitarlos a que ustedes también participen y elijan el tema que prefieren. Bueno, antes de empezar, permítanme ver si todo está marchando correctamente por acá. Bueno, aparentemente todo está correcto, así que vamos a comenzar. Bueno, el tema de hoy entonces es circuitos. Bueno, aplicación de ecuaciones diferenciales a circuitos. Específicamente voy a resolver ejercicios de circuitos que están formados por una resistencia, un inductor y un condensador conectados en serie, ¿sí? Esto es algo más o menos de esta manera. Tenemos un circuito en el cual tenemos por aquí una fuente de entrada, tenemos por aquí una resistencia, un condensador, perdón, un inductor y un condensador por acá, ¿sí? Por eso se llaman RLC, porque la resistencia se suele representar con R, el inductor con L, el capacitor con C. Y bueno, queremos encontrar una ecuación diferencial que nos permita calcular tanto la carga en el circuito como la corriente que fluye por el circuito, ¿sí? Para esto, lo que vamos a hacer es utilizar ciertas leyes que surgen de la física, que son las siguientes de aquí. La ley que vamos a utilizar es esta de aquí, la ley de tensiones de Kirchhoff, que básicamente lo que nos dice es que si nosotros sumamos las caídas de voltaje en los elementos, esa suma debe ser igual al voltaje de entrada. Es decir, que en este caso, el voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor más el voltaje en el condensador debe ser igual al voltaje que se le está suministrando al circuito. Eso es lo que nos dice la ley de tensiones de Kirchhoff, en este caso, ¿sí? Bueno, en otros casos, cuando tenemos circuitos más complicados, hay que tener un poco más de cuidado al utilizar la ley de tensiones, pero bueno, en este caso, cuando están en serie, es así de simple, ¿sale? Bueno, veo que por aquí ya están llegando algunas personas. ¿Qué tal, Pacmar? Hola, buenas. Y Loltato99 también. Hola, ¿qué tal? Entonces, esta es la ley que vamos a utilizar para escribir una ecuación diferencial para este caso. Y lo que vamos a hacer es calcular cada uno de estos voltajes a partir de leyes físicas. Aquí la V, como ya lo he mencionado, se llama voltaje o tensión eléctrica o potencial eléctrico y se mide en volts o también voltios. Se representa también con V mayúscula a la unidad de medida. Y para calcular el voltaje en la resistencia vamos a emplear la ley de Ohm, una ley muy importante que relaciona la corriente, la resistencia y el voltaje, que nos dice que el voltaje en la resistencia es igual al producto de la resistencia, la medida de la resistencia, por la corriente que fluye por este elemento. Esa es la ley de Ohm, ¿sí? Entonces aquí ya podríamos sustituir esta expresión. Aquí es importante que la R representa la resistencia eléctrica, es una medida que nos indica qué tanto se opone este elemento al flujo de corriente. ¿Sí? Entre mayor oposición haya, diremos que hay mayor resistencia. Y la unidad de medida es ohms o también ohmios y se representa con la letra omega mayúscula. Y la I es la corriente eléctrica que se mide en amperes o amperios y se representa con la A mayúscula. Ahora, aquí nosotros podemos expresar esta misma ley de una manera equivalente, pero utilizando la carga en lugar de la corriente. Hay que recordar que la corriente eléctrica se define como la razón de cambio de la carga respecto del tiempo, es decir, la derivada de la función de carga con respecto del tiempo. Si nosotros sustituimos esta expresión aquí, podemos escribir esta, bueno, con una derivada y ya de ahí van saliendo la ecuación diferencial que queremos formar. Antes de sustituir, aquí vamos a mencionar que Q es la carga eléctrica que se mide en coulombs o también coulombios, que es lo mismo, ¿sí? Y se representa con C mayúscula. Entonces, sustituyendo por acá, tenemos que el voltaje en la resistencia es igual al producto de la resistencia por la derivada de la carga, que en lugar de escribirlo así, también podemos ponerlo simplemente como Q', por comodidad.
Quintero J, hola, ¿qué tal? Un saludo hasta Venezuela. Y Host Match también, hola, ¿qué tal? Entonces, ya tenemos el voltaje en la resistencia. Ahora pasamos al siguiente, al inductor. En este caso, la caída de voltaje en el inductor se calcula como la inductancia, que se representa con L mayúscula, por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Entonces aquí L es la inductancia, la cual se mide en henries o henrios y se representa con H mayúscula, la unidad de medida. Y si recordamos esto que acabo de mencionar, como la I es la derivada de la carga, entonces si derivamos otra vez, tendríamos la derivada de I, que va a ser la segunda derivada de la carga. Entonces lo vamos a sustituir así, la segunda derivada de la carga. Queremos escribir esta ecuación de tal manera que aparezca todo en términos de la carga. Y ya después, a partir de que calculemos la carga, podremos calcular la corriente muy fácilmente a partir de esto de aquí. Si nosotros ya sabemos la carga, simplemente la derivamos respecto del tiempo y así tendremos también la corriente. Generalmente en este tipo de problemas nos interesa saber tanto la carga como la corriente en el circuito. Finalmente, para el condensador tenemos que el voltaje en el condensador o capacitor es igual a la división de la carga entre la C, que se denomina capacitancia, y se mide en farads o faradios, que se representa con F mayúscula. Entonces vemos que ya tenemos todas las cantidades en términos de la carga. Esta expresión de aquí se puede expresar también así, 1 entre C por Q. Y podemos ahora sustituir aquí las expresiones que acabamos de obtener. Entonces simplemente sustituimos y tenemos esta ecuación de aquí. En esta ecuación observen que aparece R, L y C. Estas son constantes, son medidas que dependerán de cómo es el elemento en cuestión, ¿sí? Simplemente nos dicen la medida de la resistencia aquí, la medida de la inductancia acá y la medida de la capacitancia, pero son constantes. Aquí la función es la carga, que dependerá del tiempo, y también tenemos otra función que es esta función de entrada. Esta función dependerá de cómo se le está suministrando aquí pues el voltaje al circuito. Puede ser un circuito de corriente continua, en cuyo caso tendremos un voltaje constante, como puede ser el caso de una batería, por ejemplo, o podemos tener un circuito de corriente alterna, en cuyo caso tendremos aquí pues un voltaje que varía, generalmente representado mediante senos y cosenos, aunque también puede ser otro tipo de funciones. Entonces, esta E de t será una función que también conoceremos ya de antemano en el problema que estemos analizando. Bueno, vamos a ver, por aquí ya hay algunos mensajes. Dice, en álgebra, Loltato99 dice, en álgebra usamos la ley de Kirchhoff para resolver matrices y usábamos un método de matrices creado por un maestro de mi universidad. A ver, ley de Kirchhoff o no, de Kirchhoff creo que quisiste decir. El método se llama montante. Ah, sí, ese método me lo han mencionado varias personas. No lo he estudiado, realmente no lo conozco en este momento, pero sí he visto que varias personas me han pedido hacer videos explicando ese método que está relacionado con matrices. Sí, y de hecho los circuitos, cuando tenemos circuitos más complejos, porque este de aquí es muy sencillo, es un circuito en serie, nada más. Pero cuando tenemos circuitos mixtos, en la que hay pues por acá más cables conectados, este, ese tipo de circuitos se resuelven mediante el uso de matrices. Al menos cuando el circuito solamente es de resistencias, ¿no? Que todavía es un caso sencillo. Se usa leyes de Kirchhoff y luego se utilizan matrices para resolver los sistemas de ecuaciones que se van obteniendo. Pac-Mare dice, igual hacía eso con imaginarios. Bueno, sí, también hay otro método que es el que ven los ingenieros eléctricos. Creo que sí. Bueno, en electrónica, eh, que es mediante métodos con impedancias y cosas así que utilizan vectores y números complejos y demás. Bueno, entonces vamos a continuar. Eh, Aquí ya tenemos entonces nuestra ecuación diferencial que modela este circuito, que nos va a decir cuál es la carga. Pero bueno, podemos escribir la ecuación diferencial ordenando de acuerdo al orden de la derivada. Primero tendríamos este término que es el que tiene la segunda derivada, luego este que es el que tiene la primera y luego este que es el que no tiene derivada. Entonces vemos que tenemos aquí una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden de coeficientes constantes y en general es no homogénea, ¿sí? Podrá haber ocasiones en las que a lo mejor estemos interesados en analizar
cómo se comporta la carga y la corriente en un circuito cuando se le desconecta la fuente que le suministra voltaje, ¿no? En ese caso, entonces aquí tendríamos un cero y sería una ecuación homogénea. Veremos un ejercicio sobre eso en un momento más, pero en general es una ecuación no homogénea. Y la podemos escribir de una manera todavía más simplificada si por el momento quitamos esta t que aparece aquí. Nosotros ya sabemos implícitamente que la carga dependerá del tiempo. No hace falta estarla indicando todo el tiempo. Ya al final, cuando tengamos el resultado, pues ya lo volveremos a expresar como una función que depende de t. También es importante que para resolver este tipo de problemas conozcamos pues la carga inicial que hay en el circuito, la cual es Q en cero, o sea, en el tiempo cero, y la corriente inicial. La corriente, como dijimos, es la derivada de la carga, así que esta condición será Q' en cero, la derivada de Q evaluada en t igual a cero. Bueno, entonces esta de aquí es la ecuación diferencial que nos va a ayudar a modelar circuitos RLC en serie en general. Pero a veces resulta que tenemos un circuito en serie que a lo mejor no tiene un capacitor o a lo mejor no tiene un inductor, ¿sí? En ese caso tenemos pues estos otros casos. Un circuito, por ejemplo, RC, en el cual no hay un inductor, solamente hay una resistencia y un capacitor conectados en serie. Bueno, esta ecuación para este caso se deduce a partir de esta misma ecuación, simplemente quitamos el término que involucra, en este caso, la L. O sea, este término de aquí lo quitamos y nos quedaríamos solamente con esta parte, en cuyo caso tendremos una ecuación de primer orden lineal también, ¿sí? De la misma manera, tenemos circuitos RL en serie, en este caso no hay un capacitor, así que quitaríamos el término que contiene el capacitor y nada más nos quedamos con esta parte de aquí, aunque en este caso es más usual representarlo con corrientes en lugar de cargas. ¿Sí? Como dijimos que la corriente es la derivada de la carga, en lugar de poner aquí la segunda derivada de Q, lo ponemos como I', la derivada de la corriente, y en lugar de poner Q', ponemos directamente la I. Entonces, de nuevo, tenemos una ecuación de primer orden. Y los circuitos LC son en los que no hay una resistencia. Quitaríamos el término que tiene la R y nos quedamos solamente con estos de acá, de esta manera. Entonces, estos son tres, digamos, casos que surgen de este caso más general, ¿sí? Vamos a resolver varios ejemplos de este tipo de circuitos y del circuito, uno del circuito RLC. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a leer por aquí algunos comentarios. ¿Algún libro que recomiendes para empezar con variable compleja? Dice Coyote Mágico. Te recomiendo, bueno, para empezar, bueno, yo creo que el libro de variable compleja de Churchill es muy bueno para empezar, pero también hay uno de la serie Shaun, creo que es el de Murray Spiegel, de la serie Shaun, y también está el de Dennis Seal. Sí, esos tres libros son muy buenos para empezar con variable compleja. Y Quintero J justamente te recomienda escuchar el podcast que publiqué ayer, que ahí damos listas tanto John de Matrox como yo, tanto para variable compleja como para otros temas. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro primer ejercicio. Nos pide encontrar la carga y la corriente en un circuito y nos dice que tiene una resistencia de 10 ohms, un capacitor de 0.02 farads conectados en serie y tiene un voltaje de entrada dado por esta función, una función de tipo exponencial, 100 por e elevado a menos 5t. Además nos dice que consideremos que la carga inicial en el circuito es de 0 coulombs. Entonces vamos a ver qué datos nos están dando. Tenemos en este caso un circuito como este de aquí. Se nos está suministrando aquí un voltaje de entrada, que es esta función. Tenemos un capacitor de 0.02 farads y una resistencia de 10 ohms. ¿Sí? Ahí lo anotamos. Y la función. También nos dice que la carga inicial es de 0. Eso lo escribimos así. Q en 0 es igual a 0. Y bueno, esos son los datos que nos están dando, ¿no? Entonces, vean que no es un circuito RLC, sino que es un circuito RC, que es un caso especial, como ya vimos hace un momento, y que se puede resolver con esta ecuación diferencial. Entonces, solamente hay que sustituir aquí los datos que nos están dando. En este caso, la resistencia es 10, así que ponemos aquí 10 por Q' más 1 entre el valor de C, que es 0.02, por Q, igual a la función E, que es 100 por E a la menos 5t. Tenemos entonces una ecuación diferencial de primer orden que podemos resolver mediante factor integrante y además nos están dando esta condición inicial. Para resolver una ecuación
de primer orden, recordemos que nosotros siempre necesitamos que el coeficiente de la derivada sea 1. Así que primero vamos a hacer esta división de aquí. ¿Sí? 1 entre 0.02 nos da 50. Y ahora vamos a dividir cada término entre 10 para que precisamente aquí nos quede como coeficiente un 1. ¿Sí? Nos queda entonces esta ecuación que es la que vamos a resolver. Q' más 5 por Q. 50 entre 10 nos da 5. 100 entre 10 nos da 10. Entonces queda esta ecuación. Bueno, vamos a recordar entonces un poco cómo se resuelven las ecuaciones de primer orden lineales. En general tienen esta forma, y' más una función p por y igual a q. Generalmente ponemos la función como y, pero en este caso vean que es q en lugar de y. ¿Sí? Pero bueno, lo que hacemos nosotros para resolver este tipo de ecuaciones es primero calcular un factor integrante, que representamos como mu, que es igual a la exponencial de la integral de la función p, que es el coeficiente de y, que en general es una función que dependerá de la variable independiente, x. ¿Sí? Una vez que tenemos el factor integrante, pues simplemente la solución general de esta ecuación será multiplicar y por el factor integrante igual a la integral de q por el factor integrante más una constante. Aquí nada más les estoy dando las fórmulas porque todo esto ya lo desarrollé en mi curso de ecuaciones diferenciales. Si quieren ustedes saber de dónde salen estas fórmulas paso a paso, los invito a que repasen mi curso de ecuaciones diferenciales y ahí lo pueden ver. Aquí nada más voy a utilizar pues ese procedimiento que ya expliqué allá. En este caso, entonces, observen que P es 5, ¿sí? Y en este caso no es una función de X, sino que es una función de T, que es en este caso la variable independiente. Entonces, nuestro factor integrante será mu, que es igual a E elevado a la integral del coeficiente de Q, que es 5, integrado respecto de T, que es la variable independiente. Entonces nos queda E elevado a 5 por T. Ahí tenemos ya nuestro factor integrante. Y de acuerdo con esta fórmula, lo que hacemos es multiplicar la variable dependiente por el factor, o sea, en este caso q por el factor, igual a la integral de esta función que está del otro lado por el factor integrante, y de nuevo integramos respecto de t, y más una constante. Yo pongo aquí la constante en la fórmula para que no se nos olvide al final porque es importante agregarla, ¿sí? Igual podríamos omitirla, pero recordar que al hacer la integral indefinida, pues surge una constante de integración. Así que al final de todas formas la tendremos que escribir. Bueno, entonces ahora vamos aquí resolviendo estos cálculos. Primero vean que este 10, que es una constante, la sacamos de la integral. Esta exponencial con esta exponencial, los exponentes se suman. Menos 5t más 5t nos da 0. Y e elevado a 0 es 1. Entonces queda simplemente un 1 por diferencial de t. Y la integral del diferencial de t es t. Entonces queda 10 por t más una constante. Bueno, esto todavía no es la carga. Todavía hay que despejar aquí. Esta exponencial puede pasar dividiendo. Y luego podemos subirla aquí multiplicando, poniéndole un exponente negativo. De hecho, desde aquí podemos nosotros acostumbrarnos a que para quitar una exponencial podemos pasar al otro lado multiplicando, pero cambiando el signo del exponente, ¿sí? Y saltarnos entonces este paso. Entonces ya tenemos aquí la función de carga, pero es una solución general. Todavía no hemos sustituido la condición inicial del problema, que la carga en el tiempo cero es igual a cero. Entonces vamos a sustituir. Sustituyendo t igual a 0 aquí, nos queda e elevado a menos 5 por 0 por 10 por 0 más una constante. Entonces hacemos las operaciones. Aquí nos va a quedar e elevado a 0, que es 1. Acá va a quedar 10 por 0, que es 0. Entonces queda 1 por 0 más c. 0 más c es c. Y por 1 pues nos da c. Pero nos está diciendo que la carga en 0 es igual a 0. Entonces igualando aquí a 0, pues nos queda que la constante c es igual a 0. Así que sustituyendo aquí el valor, como c vale 0, nada más queda 10t por la exponencial. Por lo tanto, la carga, la función de carga será 10 por t por la exponencial. Esta es la carga que nos pedía el problema, ¿sí? Bueno, nos pedía la carga y la corriente. En un momento vamos a determinar la corriente. Vamos a ver por aquí algunos mensajes. Surako Shunil, me haces aprobar. Ah, genial, me da gusto que mis videos te ayuden. Siempre veo tus videos, pero no sé cómo te llamas ni de dónde eres, dice Loltato99. Me llamo Félix y soy de Morelia, Michoacán, de México. Em,
Julio MM23 dice, llegué tarde, no tan tarde, apenas estamos resolviendo el primer ejercicio, todavía se vienen varios más. Bueno, entonces ya encontramos la función de carga. Ahora, a partir de la función de carga, nosotros podemos encontrar la función de corriente. Simplemente recordar que la derivada de la carga es la corriente. Entonces derivamos esta función con respecto de t y así vamos a obtener la corriente. Entonces la derivada de Q va a ser igual a derivar este producto. Entonces primero se deriva el 10t y se multiplica por la exponencial sin derivar. La derivada de 10t es 10, entonces por eso queda aquí 10 por la exponencial sin derivar. Y luego va a ser más esta primer función sin derivar, o sea 10t, por la derivada de la segunda función, que es menos 5 por e a la menos 5t. Simplemente se aplicó la regla de la derivada de un producto. Y ahora aquí hacemos estas operaciones. 10t por menos 5, bueno, menos 5 por 10 da menos 50. Y como los dos términos tienen a la exponencial, podemos factorizarla y nos queda 10 menos 50t por la exponencial. Y esta de aquí es la función de corriente. Y así entonces ya hemos terminado el primer ejercicio. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a resolver este otro ejercicio. Pregunta Coyote Mágico, si no hubieras estudiado mate, ¿qué hubieras estudiado? Yo creo que hubiera estudiado informática o algo así relacionado, que era mi otra opción. De hecho, yo iba con esa intención cuando entré a la prepa, de estudiar algo relacionado con programación o cosas así, pero luego me gustó mucho cuando llevé la materia de cálculo, me gustó mucho las matemáticas y al último decidí estudiar esto. Dice Loltato, tengo una duda, ¿esa E de exponencial es lo mismo que Euler? Bueno, yo no le llamo Euler, estrictamente hablando no es la forma correcta de llamarle, aunque Euler haya estudiado mucho esa función, pero bueno, la forma correcta de llamar es la función exponencial, ¿sí? Pero sí es la misma E, la que vale 2.7182, etcétera. Esa función, ¿sí? Bueno, este, vamos a resolver entonces este ejercicio. Dice, encuentre la carga y la corriente en un circuito RC. Ya nos están diciendo que es un circuito RC, así que vamos a utilizar la misma ecuación de hace un momento. Nos dice que se conecta a una batería, o sea que ahora va a ser un circuito de corriente continua. La batería suministra un voltaje de E sub 0. ¿Sí? Es un voltaje constante. A esa constante simplemente la estamos representando como E sub 0. Y esta V pues es la unidad de medida, voltios. ¿Sí? Entonces, consideremos que la carga inicial es de 0 coulombs y luego después de calcular la carga y la corriente, nos pide también demostrar que el límite cuando t tiende a infinito de la función de carga es igual a esa constante E sub 0 por C. C es la capacitancia del capacitor. ¿Sí? Y que el límite cuando t tiende a infinito de la función de corriente es 0. ¿Sí? Entonces nos está pidiendo encontrar la función de carga y corriente, como en el ejercicio que hicimos hace un momento, y luego demostrar estos dos límites. Bueno, entonces vamos a utilizar la misma ecuación diferencial. En este caso no nos está diciendo cuánto vale la resistencia ni cuánto vale la capacitancia. Como no nos está dando esos valores, nosotros vamos a trabajar con esta ecuación en términos de R y C, simplemente tomando en cuenta que son constantes. Es como si fuera aquí un 5 y acá un 8. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hacer operaciones con estos valores como números cualesquiera, constantes. Bueno, entonces al sustituir los únicos datos que sí nos da, obtenemos esta ecuación. Solamente estoy sustituyendo la función de voltaje de entrada, que es E sub 0, aquí está, y escribiendo la condición inicial. La carga en el tiempo cero es igual a 0. Bueno, esta es la ecuación que vamos a resolver. Entonces, como les mencionaba hace un momento, en las ecuaciones que son de primer orden lineales, queremos que el coeficiente de la derivada sea 1. En este caso es r. Entonces empezamos dividiendo entre r cada término. Al dividir entre r obtenemos esta ecuación. Aquí al dividir entre la r pues se cancelan, nos queda 1. Aquí al dividir entre la r, como ya tenemos c dividiendo, pues se va a quedar aquí la r multiplicando a la c. Entonces los dos ya están dividiendo. Luego aquí E sub 0 va a quedar dividido entre R. ¿Sí? Esa es la ecuación que vamos a resolver y de nuevo vamos a emplear factor integrante.
Entonces otra vez vamos a emplear el mismo método de factor integrante. En este caso el factor integrante será la exponencial de la integral de este coeficiente, 1 entre RC, integrado respecto de t, que es la variable independiente. Como esto de aquí es una constante, pues al integrar respecto de t nos queda la misma constante por t, ¿sí? Y ahí está, este es el factor integrante. Entonces ahora vamos a emplear la fórmula que nos dice que es la variable dependiente por el factor integrante, o sea, en este caso q por el factor integrante, igual a la integral de esta función que está del lado derecho, e sub 0 entre r, por el mismo factor integrante, integrado respecto de t, y luego más una constante de integración. Ahora, yo aquí a la constante de integración la estoy poniendo como k mayúscula, porque es importante que cuando nosotros ya estamos utilizando una letra, no la estemos utilizando para dos cosas que son distintas. Vean que aquí esta C la estamos empleando desde el principio como el valor de la capacitancia del capacitor. Entonces nosotros no podemos volver a poner aquí más C, porque esta C es otra cosa, no es la misma capacitancia que acá. Entonces nos llevaría a confusiones. Como ya la estamos utilizando aquí, tenemos que usar otra letra. Cualquier letra, la que nos guste más. Puede ser también una A mayúscula, una B mayúscula. Bueno, yo la pongo como una K. ¿Sí? Es la constante que surge de hacer la integral indefinida. Entonces vamos a hacer la integral. Esto de aquí es una constante, podemos sacarla de la integral. Ahora integramos la exponencial. Y bueno, recordemos que la integral de una exponencial es la misma exponencial, pero hay que multiplicar por un número adecuado que surge cuando hacemos ya sea un cambio de variable o el método de completar el diferencial. ¿Sí? Todo esto es recordar también un poco de tema de cálculo integral. En este caso, para completar el diferencial tendríamos que multiplicar aquí por RC y entonces acá tendríamos que dividir, más bien al revés, aquí tendríamos que multiplicar por 1 entre RC y acá tendríamos que multiplicar por RC. ¿Sí? De ahí es que sale este RC de aquí. Bueno, aquí por supuesto podemos simplificar esta R con esta, se dividen y nos da 1 y queda E sub 0 entre C. E sub 0 por C, perdón. E sub 0 por C por esta exponencial. Bueno, y de nuevo hay que despejar Q. Entonces esta exponencial la pasaríamos dividiendo y luego sube con exponente negativo, así que de una vez lo hacemos. La carga va a ser igual a esta exponencial con exponente negativo multiplicado por todo esto que estaba aquí del lado derecho. Y ahora hacemos las multiplicaciones. Multiplicamos este término por este de aquí. Entonces estas exponenciales de aquí, vean que se van a cancelar porque es la misma exponencial, solo que aquí tiene exponente positivo y aquí negativo. Entonces al sumarse los exponentes queda 0 y e elevado a 0 es 1. Así que nada más queda e0 por c. Y luego más la constante por la exponencial que también hay que multiplicar aquí. ¿Sí? Ahí tenemos entonces ya nuestra función de carga, pero esta es la solución general. Todavía hay que sustituir la condición inicial. Entonces la sustituimos. La carga en el tiempo 0 es igual. Y bueno, nada más hay que sustituir en esta expresión t igual a 0. O sea que aquí nos va a quedar 1 entre RC por 0. Todo esto entonces se hace 0 y queda e elevado a 0, que es 1. Y esto es igual a 0, de acuerdo a la condición inicial. Nada más despejamos la constante k, que es la que queremos determinar. Este término pasa al otro lado, negativo, y ya tenemos el valor de la constante. Entonces, sustituyendo, nos va a quedar esta función de aquí. ¿Sí? Aquí podríamos, bueno, lo sustituí aquí, en esta expresión que hicimos ya cuando hicimos la multiplicación. ¿Sí? Aquí en esta constante simplemente sustituimos este valor. Ahí está. Y bueno, aquí podríamos factorizar el e sub 0 por c. Entonces lo factorizamos y va a quedar multiplicando un 1 de aquí menos esta exponencial. Y ahí está, esa es la función de carga, es lo primero que nos pedía el problema. ¿Sí? Es la carga en términos del voltaje suministrado constante, la capacitancia y la resistencia. ¿Sale? Hola, soy Soria Omar 01, ¿qué tal? Y Viegolo LTV, ¿qué tal? Bienvenidos al directo. Bueno, ya tenemos entonces la función de carga. A partir de esto vamos a obtener la de corriente. Igual que antes, simplemente derivamos la función de carga y así obtenemos la corriente. Entonces la función de corriente será igual a la derivada de esta expresión. Aunque se vea así complicada, en realidad no es difícil, solamente tomen en cuenta que esto es una constante. Entonces, la constante
Bueno, recuerden la regla de derivada de constante por función. Entonces tenemos constante por función. Es la constante por la derivada de la función. Así que la constante se pasa exactamente igual y solamente derivamos esto que está entre paréntesis. La derivada de 1 es 0, así que ya no la escribimos. Y la derivada de esta exponencial es la misma exponencial, pero por la derivada del exponente. Entonces, al derivar el exponente aquí, va a quedar menos 1 entre RC, que multiplicado por este menos que ya teníamos acá, nos da más. Entonces, por eso queda 1 entre RC positivo por la exponencial. ¿Sí? Podemos simplificar un poco aquí. Si esta C con esta de acá las cancelamos, entonces queda E sub 0 entre R por la exponencial. Y ya en lugar de escribir Q', pues escribimos I, que es la función de corriente. Ahí está. Esa es la corriente del circuito. Bueno, entonces ya tenemos dos de las cosas que nos pedía el problema, pero recordemos que también nos pedía demostrar unos límites. Nos pedía demostrar estos dos límites de aquí. Pero bueno, eso ya es muy fácil de hacer. Una vez que ya calculamos la carga y la corriente, solamente hay que calcular los límites directamente. Vamos a empezar con el límite para la carga. Límite cuando t tiende a infinito para la carga es igual al límite cuando t tiende a infinito de esta función que nosotros obtuvimos. ¿Sí? Y ahora aquí hay que recordar un resultado de cálculo que nos dice que el límite cuando t tiende a infinito de la exponencial de menos k por t es igual a 0 si la k que aparece aquí es un número positivo. ¿Sí? Cuando tenemos una exponencial de menos un número por t, donde este número es positivo, bueno, pues este límite tiende a 0. Observen que esta exponencial aparece aquí. ¿Sí? Tanto la resistencia como la capacitancia son siempre números positivos y están aquí multiplicados por este menos. Entonces, cuando t tiende a infinito, esta exponencial se va a hacer 0. Y es lo único porque esto de acá son constantes, no dependen de t. Así que al hacer el límite, esta constante pasa igual, esta constante pasa igual. Lo único que se hizo 0 fue esta exponencial. Entonces 1 menos 0 es 1, por esta cantidad pues queda e sub 0 por c. Ahí está el valor del límite, que es lo que nos pedía demostrar acá. Y algo similar vamos a hacer con la corriente. Entonces el límite cuando t tiende a infinito de la corriente va a ser igual al límite cuando t tiende a infinito de esto de aquí. De nuevo, observen que aparece la misma exponencial. Entonces, de acuerdo con este resultado, el límite de esta exponencial es 0. Y esto de aquí es una constante que simplemente se pasa igual. Entonces, esta constante queda multiplicada por el 0 y pues se hace 0. ¿Sí? Este es el límite para la corriente. Y así hemos terminado entonces ya este segundo ejercicio. Bueno, en cualquier momento, si les surge alguna pregunta sobre algo de lo que estoy haciendo aquí, pueden ustedes dejarla aquí en el chat y yo los leo, ¿sí? Puede que tarde un poquito en contestarles a lo mejor, pero sí se los leo y lo contesto. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a resolver este otro ejercicio. Nos dice, en el circuito de la figura, esta figura de aquí, suponga que el inductor tiene una inductancia de 5 henries, la resistencia es de 25 ohms y la fuente de entrada es una batería que suministra un voltaje constante de 100 volts. Luego nos dice, el interruptor se encuentra inicialmente en la posición 1 por un largo tiempo. Ahorita explico por qué nos dice esto. Entonces dice, de tal manera que fluye una corriente estacionaria de 4 amperes. Y luego en el tiempo t igual a 0, el interruptor se cambia de posición a la posición 2. Y entonces a partir de eso, calcular la corriente. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la figura. Vean que se trata de un circuito RL. En este caso no hay un capacitor. Es un circuito RL. Donde la resistencia es de 25 ohms, la inductancia de 5 henries. Nos dice que la corriente inicial es de 4. Y bueno, a ver, esto de aquí lo voy a explicar un poquito más. Inicialmente, el circuito se encuentra en esta posición, en la posición 1. Si el circuito se encuentra en esta posición, observen que esta fuente está conectada al circuito. Y es una fuente de 100 volts, nos dice. Cuando, cuando el circuito se deja conectado por mucho tiempo, la función que nos da la corriente que fluye por el circuito tiende a un valor. ¿Sí? Cuando t tiende a infinito, la corriente tiende a un valor fijo.
Es como lo que hicimos hace un momento con el otro ejercicio, cuando calculamos el límite cuando t tiende a infinito. En ese caso nos quedaba 0 para la corriente, pero para el caso de la carga nos quedaba un valor constante. Bueno, aquí va a ser algo similar. En este caso nos va a quedar que la corriente constante va a ser de 4, ¿sí? Cuando t tiende a infinito. Entonces en ese momento aquí está circulando una corriente de 4 amperes. Y justo en ese momento se cambia el interruptor. Cuando el interruptor pasa aquí a la posición 2, vean que ya la fuente queda desconectada, ya no está conectado en sus dos extremos. Si no está conectado en sus dos extremos, entonces no suministra voltaje. Solamente va a quedar aquí cerrado así. Ya no hay entonces un voltaje de entrada. Por eso es que la función E de t es 0 en este caso. Y la corriente inicial es de 4, porque justamente en ese momento que hicimos el cambio, todavía están los 4 amperes aquí circulando, ¿sí? Entonces queremos ver qué ocurre con la corriente conforme avanza el tiempo. Eso es lo que vamos a calcular. Y para eso vamos a utilizar esta fórmula que les mostré al principio, para el caso de un circuito RL, esta de aquí. Y bueno, la usamos simplemente con la corriente porque es precisamente lo que nosotros queremos calcular. Así que sustituimos aquí los valores. L vale 5, R vale 25 y la E vale 0. Entonces tenemos esta ecuación diferencial de primer orden, lineal, pero de hecho es una ecuación que es separable. Es una ecuación de variables separables. Ahorita la vamos a resolver. Primero podemos dividir aquí entre 5 para simplificar un poco, ¿sí? 5 entre 5 nos da 1, 25 entre 5 nos da 5, 0 entre 5 nos da 0. Ahí tenemos entonces la ecuación más simplificada. Y vamos a resolver entonces esta ecuación con esta condición inicial. Primero conviene aquí escribir la derivada de y con esta notación para poder hacer la separación de variables. La derivada de y respecto de t igual a menos 5i. Este término lo pasé al otro lado negativo. Y ahora recordemos que para resolver una ecuación de variables separables, dejamos de un lado todas las variables, en este caso todas las y del otro lado todas las t. Entonces el i que está aquí multiplicando pasa dividiendo, nos queda di entre i igual a menos 5 por el dt que pasa multiplicando. Y ahora integramos ambos lados. Y bueno, hacemos las integrales, que son muy fáciles. La integral de di entre i pues es el logaritmo natural de i. Y de este lado es menos 5 por t, más una constante que surge de hacer las integrales indefinidas. Ahora vamos a despejar la i. Para eso simplemente quitamos el logaritmo, pasándolo como exponencial. Entonces va a quedar que i es igual a la exponencial de todo lo que tengamos del lado derecho. Entonces va a quedar la exponencial de esta suma, que se puede separar como un producto de exponenciales. Todo esto pues son pasos que ya hemos hecho varias veces en el curso de ecuaciones diferenciales, por eso lo estoy haciendo un poquito más rápido. Ahora, cuando tenemos e elevado a una constante, esto sigue siendo una constante que podemos representar de nuevo simplemente como c. Estrictamente hablando, esta c no es igual a la c que teníamos antes, pero en realidad no nos importa tanto. Lo que nos importa es saber que es una constante. Ya una vez que sustituyamos la condición inicial, entonces ya tendrá su valor, ¿sí? Entonces, i de t es igual a una constante por la exponencial de menos 5 por t. Ahí tenemos la solución general para la corriente, pero todavía falta sustituir la condición inicial. Entonces sustituimos t igual a 0 aquí y acá. Nos queda que i en 0 es igual a c por la exponencial de 0, porque va a quedar menos 5 por 0, que es 0. E elevado a 0 es 1, 1 por c es c, así que aquí simplemente queda c. Y como la condición inicial dice i en 0 es 4, entonces esto debe ser igual a 4. Ya tenemos entonces el valor de c. Sustituimos por acá y nos queda que la corriente es igual a 4 por la exponencial de menos 5t. Ahí tenemos entonces la función de corriente, ¿sí? Bueno, entonces observen que en este caso, conforme el tiempo va avanzando, si t tiende a infinito, esta exponencial va a tender a 0, por lo cual lo que nos dice esta función es que la corriente va a ir disminuyendo con el tiempo. Y va a ir disminuyendo porque ya no se le está suministrando ningún voltaje de entrada, ¿sí? Ahora vamos a resolver otro problema relacionado con el mismo, pero ahora en el caso opuesto. Nos dice básicamente el mismo circuito con L igual a 5, R igual a 25, los mismos datos, la misma batería de 100 volts, pero ahora inicialmente se encuentra el interruptor en la posición 2, ¿sí? Por un largo tiempo. Otra vez, aquí no lo pusimos, pero asumimos que por un largo tiempo.
y luego se va a cambiar a la posición 1 en t igual a 0. Entonces nos pide calcular la corriente otra vez y luego demostrar que el límite es 4, que es precisamente lo que nosotros utilizamos ya en el ejercicio anterior, si recuerdan. Utilizamos este valor precisamente como condición inicial. Bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos el circuito conectado aquí en la posición 2 durante mucho tiempo? Bueno, pues de nuevo observen, aquí no hay ningún voltaje de entrada. Tenemos por acá la batería, pero está desconectada, porque no está conectada en este extremo, entonces está desconectada. No hay ningún voltaje de entrada y por lo tanto cualquier corriente que pudiera haber aquí, con el tiempo se va a ir disminuyendo hasta llegar a cero, como ya vimos al final en el resultado anterior. Esa exponencial se hacía cero, así que la corriente aquí va a tender a cero, ¿sí? Y de hecho tiende muy rápidamente a cero, tiende de manera exponencial. Entonces, eso nos dice que inicialmente la corriente es cero y luego vamos a cambiar el interruptor aquí. Entonces eso nos está dando la condición inicial. Tenemos la misma resistencia que hace un momento, la inductancia, pero la corriente en cero va a ser igual a cero. Y cuando el interruptor cambia a la posición 1, estamos conectando la batería. Así que ahora sí se está suministrando un voltaje. Y ese voltaje es constante, de 100 volts. Entonces tenemos la función de entrada va a ser 100 volts. Ahí está. Entonces esa es la diferencia con el problema anterior. Pero vamos a utilizar la misma fórmula. Vamos a sustituir los datos. Pero en este caso, del lado derecho no nos queda un cero. Así que ya no es una ecuación de variables separables. Es una ecuación diferencial lineal de primer orden que tenemos que resolver mediante factor integrante. Entonces, dividimos entre 5 cada término. Hacemos las divisiones y nos queda esto de aquí. Aquí queda un 1, 25 entre 5 es 5, 100 entre 5 es 20. Esta es la ecuación que vamos a resolver, con la condición de que i en 0 es igual a 0. Bueno, de nuevo entonces aplicamos el método del factor integrante, que son estas fórmulas de aquí. El factor integrante en este caso es la exponencial de la integral del coeficiente de i, que es 5 por dt. Es muy importante que para utilizar estas fórmulas la derivada tenga coeficiente 1. Por eso es que siempre derivamos entre el coeficiente de la derivada. Dividimos entre el coeficiente de la derivada, ¿sí? Entonces aquí queda la integral de 5 por dt, que es 5t. Ahí está el factor integrante. Entonces, de acuerdo con esta otra fórmula, multiplicamos nosotros la variable dependiente, que en este caso es i, por el factor integrante, y eso será igual a la integral de lo que está del lado derecho por el mismo factor integrante más una constante. Bueno, esta integral la resolvemos, es muy fácil. El 20 sale de la integral. La integral de e elevado a 5t es 1/5 de la misma exponencial. Recuerden que para calcular esta integral se tendrá que multiplicar por 5, que es la derivada del exponente, y entonces afuera se tiene que dividir entre 5. Por eso sale el 1/5. Ahora dividimos, aquí 20 entre 5 nos da 4. Y esta exponencial la pasamos al otro lado dividiendo y luego la podemos pasar arriba multiplicando con exponente negativo. Entonces nos queda que la corriente será igual a e elevado a menos 5t por 4e elevado a 5t más la constante. Aquí podemos multiplicar. Esta exponencial con esta de aquí se cancelan porque tienen el mismo exponente con signo contrario. Nos queda entonces un 4 y luego más la constante por esta misma exponencial. Ahí tenemos entonces la corriente, pero esta es la solución general. Hay que sustituir la condición inicial para determinar el valor de la constante de integración. Entonces sustituimos la condición inicial, sustituimos t igual a 0, queda entonces que i en 0 es igual a 4 más la constante por la exponencial de 0. E elevado a 0 es 1, así que queda 4 más c por 1, que es c. Y esto tiene que ser igual a 0. El 4 pasa al otro lado restando, queda que c es igual a menos 4. Y ahora que ya tenemos el valor de C, sustituimos por acá y ya tenemos entonces la corriente, ¿sí? Que también aquí podríamos factorizar el 4 y escribirlo así, como 4 que multiplica a 1 menos la exponencial. Aquí ya es cuestión de gustos si uno quiere dejarlo así o así, ¿sí? Yo lo voy a dejar de esta manera. Y esta es entonces la corriente. Pero el problema no nada más nos pedía calcular la corriente, ¿sí? Nos pide calcular la corriente, pero también demostrar este límite. Bueno, pues vamos a demostrarlo. Es un ejercicio similar al que hicimos hace un momento. El límite cuando t tiende a infinito de la función de corriente será igual al límite cuando t tiende a infinito de esto de aquí. Y de nuevo recordemos este resultado de cálculo, que el límite de una exponencial
negativa, o sea, de menos un número por t es igual a 0, cuando esta constante k es positiva. Observen que esta constante k es positiva, pero al multiplicar por el menos, pues ya se hace un número negativo, ¿no? Como aquí. El 5 es positivo, pero al multiplicar por el menos, pues ya se hace negativo. Entonces esta exponencial se hace 0. Nos va a quedar 4 por 1 menos 0, que es finalmente 4, que es precisamente lo que queríamos demostrar y lo que habíamos utilizado en el ejercicio anterior, que la corriente inicial era 4. Bueno, pues es por esta razón de aquí. ¿Sí? Bueno, preguntan aquí que si esos directos los voy a subir a YouTube. Los voy a subir, pero más adelante. Los voy a dejar por aquí un tiempo, unos meses, y ya luego que Twitch los borre de aquí, porque aquí no se quedan definitivamente, creo que se quedan como 1 o 2 meses y luego se eliminan. Entonces ya cuando eso pase, los subo a YouTube. ¿Sí? Bueno, entonces con eso terminamos este ejercicio. Vamos a ver otro ahora. Dice, considere un circuito LC. Ahora no hay resistencia, solamente hay inductor y capacitor en serie. Nos dice que tiene un voltaje de entrada dado por esta función. Observen que aquí nos están dando un E sub 0, se entiende que es una constante, y aparece también este omega, que también es una constante, es como se suele representar a las frecuencias dentro de las funciones seno y coseno. Entonces, nos pide demostrar que se presentan oscilaciones no acotadas de corriente para una cierta frecuencia de resonancia, ¿sí? Ahorita voy a explicar un poquito más sobre eso. Y luego nos pide expresar esa frecuencia en términos de L y de C. Bueno, básicamente lo que nos está pidiendo es demostrar que existe algún valor de la frecuencia, de la omega que aparece aquí, existe algún valor de esta omega que hace que la corriente crezca infinitamente. Eso se le llama resonancia, cuando obtenemos una función que crece sin cota infinitamente. Bueno, vamos a resolver primero el problema en general. Como es un circuito LC, vamos a utilizar esta fórmula, que es para circuitos LC cuando no hay resistencia. Simplemente usamos esta parte de aquí y sustituimos los datos que nos están dando. Únicamente nos dicen cuál es el voltaje de entrada, es esta función, donde E sub 0 y omega son constantes, ¿sí? En este caso no nos están dando ninguna condición inicial, pero de hecho no es necesario. Vamos a poder resolver este problema en general y vamos a poder llegar a el valor de omega que produce resonancia, aún sin tomar en cuenta cuáles son las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces vamos a resolver este problema en general. Es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes no homogénea. Para resolver este tipo de ecuaciones, recuerden que primero se resuelve la ecuación homogénea relacionada, que sería esto de aquí igual a 0. Y para resolver esa ecuación, se resuelve primero la ecuación característica o ecuación auxiliar. Entonces, primero resolvemos la ecuación auxiliar, que tiene esta misma forma de aquí, pero cambiando la segunda derivada por r cuadrada, la primera derivada por r, y el término que no tiene derivada por un 1. Todo eso lo he explicado en mi curso de ecuaciones diferenciales, así que de nuevo, si tienen por aquí alguna pregunta con esa parte, bueno, pueden repasarlo en ese curso. Entonces, en este caso nos va a quedar L por R cuadrada más 1 sobre C por 1, que simplemente es 1 sobre C, igual a 0. Esa es la ecuación auxiliar. Y de aquí vamos a despejar la R, que van a ser las raíces de la ecuación característica, que van a ir en el exponente de exponenciales, ¿sí? Entonces este 1 sobre C pasa al otro lado como negativo. Luego esta L que está multiplicando pasa dividiendo. Luego el cuadrado pasa como raíz cuadrada, pero considerando que hay dos raíces, más menos. Y observen que la L y la C siempre son cantidades positivas. Entonces esto que está dentro de la raíz es un número negativo, porque es un número positivo multiplicado por un menos. Es negativo. Y la raíz de un número negativo es un número complejo. Entonces lo podemos escribir así. La raíz cuadrada de 1 es 1. La raíz cuadrada de LC se deja indicada, raíz de LC. Y se multiplica por I, porque era la raíz de un número negativo. ¿Sí? Entonces aquí simplemente es recordar que calculamos la raíz del número positivo, pero lo multiplicamos por I. De esta manera entonces obtenemos raíces complejas y esto se va a convertir en senos y cosenos, ¿sí? Observen que de hecho son raíces imaginarias puras, porque solamente aparece un número por I.
Si por aquí apareciera algún otro número sumando o restando que no tuviera i, entonces aparecería una exponencial con ese número en el exponente. Pero bueno, en este caso no ocurre así. Cuando es un número imaginario puro, simplemente este número queda dentro de cosenos y senos. Entonces va a ser una constante C1 por el coseno de este número por t, más una constante C2 por el seno de este número por t. Y ya está. Esta es la solución general de la ecuación homogénea, a la cual también se le llama solución complementaria, se representa así con C, o en mi curso de ecuaciones diferenciales yo la pongo como Q sub H para decir que es la solución de la homogénea. Cualquiera de las dos cosas es válida, ¿sí? Bueno, ahí está. Entonces esta es la solución complementaria, pero todavía no es la solución de la ecuación diferencial, porque es una ecuación no homogénea. Hay que resolver ahora, bueno, hay que encontrar una solución particular de la ecuación para luego sumársela a esta solución y así tenemos la solución general, ¿sí? Y ahí es donde está el detalle importante de este ejercicio. Bueno, por aquí voy a dejar escrita la solución complementaria y para encontrar la solución particular hay varios métodos. Podemos utilizar coeficientes indeterminados, que es el más recomendable cuando solamente hay seno o coseno o exponencial o un polinomio, ¿sí? Usar coeficientes indeterminados. Otro método es el de variación de parámetros y hay otros métodos, ¿no? Pero esos son los dos más importantes. Ahora, aquí, cuando nosotros vamos a usar el método de coeficientes indeterminados, es importante fijarnos, primero, cómo fue nuestra solución complementaria. Porque si dentro de la solución complementaria hay funciones que coinciden con la función que está del otro lado, tendremos que multiplicar por t, ¿sí? A la solución complementaria a la solución particular que nosotros normalmente propondríamos. ¿Qué tipo de solución se propone cuando tenemos un seno del otro lado? Bueno, pues se propone una combinación de seno y coseno del mismo argumento, seno de omega t, coseno de omega t. El detalle es que en este caso no sabemos cuánto vale omega. Entonces podemos tener dos casos. Uno es que omega sea igual a esto de aquí, en cuyo caso tendremos que multiplicar por una t, porque este seno está dentro de la solución complementaria, o que sea distinto, en cuyo caso tendremos pues la solución particular, la sencilla, ¿no? Entonces vamos a empezar por este último caso. Primero, si el omega que está aquí es distinto de 1 entre la raíz de LC, entonces este seno es distinto de este de acá, no coinciden en el argumento. Por lo tanto, podemos proponer como solución particular una constante A por el coseno de omega t más una constante B por el seno de omega t. Luego, derivar dos veces, sustituir aquí, igualar coeficientes, resolver el sistema y así obtenemos A y B. Pero en este caso no es necesario hacerlo porque el problema no nos está pidiendo determinar la carga, ¿sí? El problema simplemente nos estaba pidiendo encontrar un valor de omega que haga que exista resonancia. Eso es lo que nos decía el problema. No en sí calcular la carga o la corriente, ¿no? Sino solamente demostrar que existe un valor de omega que produce resonancia. Bueno, entonces, en este primer caso, si omega es distinto de 1 entre la raíz de LC, la solución particular tiene esta estructura, donde A y B son constantes, y entonces la solución general será la suma de la complementaria que habíamos obtenido más esta solución particular. Esto de aquí sería la carga, pero nosotros queremos ver si la corriente es una función acotada o no. La corriente, ¿cómo se obtiene? Bueno, pues derivando la carga, ¿no? La corriente es la derivada de todo esto de aquí. Al derivar nos queda esto de acá. Esto de aquí es la derivada simplemente. Y ahora observen que obtenemos esta otra función en la cual sigue habiendo solamente seno y coseno, ¿sí? Aquí, todo esto de acá son constantes. El C1, C2, CL, C, omega son constantes. Entonces son constantes por seno y coseno. Y recordemos que seno y coseno son funciones acotadas. Entonces, toda la función de corriente será acotada, no va a crecer infinitamente porque ninguna de estas funciones crece infinitamente. Entonces, en este caso, la corriente que obtenemos es una función acotada, ¿sí? No es el caso que nos interesa encontrar un valor de omega que produzca una función no acotada, es lo que nos pedía el problema. Entonces vamos a considerar el otro caso, el caso en el que omega es igual
a 1 entre raíz de LC. Entonces, si omega es igual a esto, podemos aquí cambiar estas expresiones simplemente por omega, para abreviar. Y entonces ahora observen que este seno de omega t que aparece en la solución complementaria es igual al que aparece acá. ¿Sí? Ahora sí coinciden. Entonces nuestra solución particular ya no puede ser de la misma manera que antes, sino que tenemos que multiplicar por una t adicional. Nosotros normalmente propondríamos esta solución sin poner la t, pero si nosotros no pusiéramos la t, observen que la solución que estaríamos proponiendo como particular es de hecho una solución que está contenida en la complementaria, por lo cual al sustituir aquí nos va a quedar 0, porque la solución complementaria eso es lo que cumple, que al sustituirla en esta expresión de la izquierda, eso es igual a 0, porque es la solución de la homogénea, ¿no? Por eso hay que multiplicar por una t adicional. Entonces ahora la solución particular va a tener esta estructura. Ahora, si aquí en esta parte se perdieron o no entienden esto de por qué multiplicar por t, en qué caso se multiplica y en qué caso no, otra vez los invito a que lo repasen en mi curso de ecuaciones diferenciales. Tengo un video donde explico el método de coeficientes indeterminados y ahí explico cuándo hay que multiplicar por una potencia de t o de x, dependiendo de la variable que estemos usando, ¿no? Bueno, entonces en este caso, la carga tiene esta expresión de toda la función complementaria más la particular, que es esta de aquí, que aquí de una vez yo factoricé t. Esta es la carga. Ya de por sí vean que la carga no es ya una función acotada, porque si t tiende a infinito, este término de aquí tiende a infinito. O sea, conforme t es más grande, aunque estas funciones estén acotadas, estamos multiplicando un número por otro número que cada vez es más y más grande. Así que esta cantidad va siendo muy grande, termina venciendo a esta otra de acá que está acotada y entonces la carga no está acotada. Pero nosotros queremos verlo para la corriente. Entonces, obtenemos la corriente derivando esta expresión. Derivamos este coseno y este seno, nos queda esto de aquí. Luego, derivamos esto de acá, pero hay que hacerlo con cuidado porque es un producto de funciones. Entonces, primero, derivamos lo que está, bueno, más bien yo aquí lo hice al revés. Primero, esta primer función pasa sin derivar por la derivada de t, que es 1. Entonces, como la derivada de t es 1, pues ya aquí ya no se pone. Y luego va a ser más la derivada de lo que está en el paréntesis, que es esto de aquí, por la t sin derivar. Entonces vean que otra vez aparecen senos y cosenos, pero aparece este término que tiene t. Entonces, por esta simple t, si t tiende a infinito, pues este término tiende a infinito. O sea, esta función crece con el tiempo. A ese fenómeno es al que se le conoce como resonancia, ¿sí? Cuando hay un valor de la frecuencia que produce que la corriente crezca y crezca y crezca con el tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una función no acotada y la frecuencia que nos estaba pidiendo el problema, la frecuencia de resonancia, es esta de aquí, para el caso de los circuitos LC, ¿sí? Ok. Vamos a continuar entonces. Vamos a resolver ahora un problema más general. Ahora tenemos un circuito RLC en serie. O sea, ahora aparecen los tres elementos. Hay una resistencia, un inductor y un capacitor. Los tres al mismo tiempo. Nos dan el voltaje de entrada, que es, bueno, hay una corriente alterna, un voltaje en términos de seno. Y nos pide calcular la carga y la corriente, asumiendo que la corriente y la carga inicial son 0. Y también nos pide calcular la corriente transitoria y la corriente periódica estacionaria. En un momento voy a explicar qué son estas cosas, ¿sí? Entonces, para un circuito RLC, como vimos al principio del directo, eso se modela mediante esta ecuación diferencial, una ecuación de segundo orden. Sustituimos aquí los valores que nos da el problema. L vale 5, aquí está. R vale 200, C vale 0.001 y el voltaje de entrada es esta función, ¿sí? También nos dice que la carga y la corriente es la derivada de la carga y la corriente iniciales, o sea, en t igual a 0, son 0, ¿sí? Ahí está. Este es el problema que hay que resolver. Primero, podemos dividir aquí 1 entre 0.001, lo cual nos va a dar 1000. Y vean que todos los números que aparecen aquí
son múltiplos de 5. Entonces podemos dividir cada término entre 5 para simplificar un poco y no tener números tan grandes. Seguirán siendo numerillos grandes, pero no tanto. Entonces 5 entre 5 nos da 1, 200 entre 5 es 40, 1000 entre 5 son 200 y 100 entre 5 es 20. Bueno, entonces la ecuación que vamos a resolver es esta de aquí, con estas condiciones iniciales. Es una ecuación de segundo orden, es de coeficientes constantes, es no homogénea, pero como tiene un seno, podemos utilizar método de coeficientes indeterminados para encontrar una solución particular. Pero primero hay que encontrar la solución complementaria o solución de la homogénea. Es decir, esto de aquí igual a 0. Y eso se resuelve mediante la ecuación característica o ecuación auxiliar, que será r cuadrada más 40r más 200 igual a 0. Entonces aquí podemos utilizar nuestra clásica fórmula de segundo grado. Sustituimos, vean que b es 40, c es 200, a es 1. Entonces sustituimos aquí todos los valores y vamos haciendo las operaciones. 40 al cuadrado es 1600, 4 por 1 por 200 nos da 800, esta resta nos da 800, la raíz de 800 se puede simplificar, si notamos esto de aquí, 800 es 400 por 2, la raíz de 400 es 20, entonces lo estamos ahí simplificando, y luego podemos dividir entre 2, entonces queda 40 entre 2 que es 20 y 20 entre 2 que es 10. ¿Sí? Ahí está. Estas son las raíces de la ecuación auxiliar. Son raíces reales. Vean que no aparece ninguna i. Entonces nos van a quedar exponenciales solamente. Así que la solución complementaria tiene esta forma. QC es igual a una constante C1 por la exponencial de la primera raíz, que es tomando el signo positivo, por t. Y luego más otra constante por la exponencial de la segunda raíz, que es tomando el signo negativo, y por t. Ahí está. Ahora que tenemos la solución complementaria, vamos a calcular una solución particular de la ecuación. Y para eso utilizamos el método de coeficientes indeterminados. Como es un seno lo que tenemos aquí, pues proponemos una solución de la forma a por coseno de 10t más b por el seno de 10t. Una combinación de senos y cosenos. Derivamos dos veces. Aquí simplemente es emplear fórmulas de derivadas. Derivada de coseno es menos el seno, por eso sale el menos aquí. Por la derivada de 10t, que es 10, por eso sale este 10. La derivada de seno es coseno positiva. Y luego por derivada de 10t, pues es 10, por eso sale este 10 de aquí. Y de nuevo aplicamos las fórmulas otra vez acá. Derivada de seno es coseno, entonces aquí no cambia el signo. Y el 10 que sale de aquí va a multiplicar a este 10, por eso sale 100. Y luego aquí derivada de coseno es menos el seno, por eso aquí queda menos. Y sale otro 10 que multiplica este 10 de acá y nos da 100. Sustituimos estas expresiones en la ecuación diferencial y entonces nos va quedando todo esto de acá. Simplemente en la segunda derivada de q es esta expresión tal cual, luego es más 40, entonces hay que poner 40 y entre paréntesis sustituimos q', que es todo esto de aquí. Y luego más 200 por q, que es esto de acá. Y luego igual a 20 por el seno de 10. ¿Sí? Y hacemos las multiplicaciones. Entonces vamos multiplicando y obtenemos estos términos. Aquí multiplicamos por 200, obtenemos estos términos. Y observen que hay términos semejantes. De hecho, podemos agrupar estos términos de tal manera que quede un coseno factorizado y un seno factorizado. ¿Sí? De esta manera. O sea, factorizamos el coseno de 10t y entre paréntesis colocamos los coeficientes. Aquí es menos 100a, pero luego al sumarle el 200a de acá, pues 200 menos 100 nos da 100. Y por acá tenemos otro coseno, que es 400b. Entonces aquí está, más 400b. Lo mismo hacemos con el seno, lo agrupamos. Entonces aquí va a quedar primero el coeficiente que tiene a, entonces es menos 400a. Y para b, aquí hay menos 100b más 200b, entonces nos da más 100b. Ahí está. Y ahora comparamos el coeficiente del lado izquierdo con el del lado derecho. Del lado derecho no hay ningún coseno, entonces el coeficiente del coseno del lado izquierdo debe ser 0. O sea, 100a más 400b es igual a 0 porque del lado derecho no hay cosenos. Y para el caso de seno, este coeficiente, menos 400a más 100b, debe ser igual a este coeficiente de acá, 20. Tenemos entonces un sistema 2×2 que podemos resolver por sustitución, igualación, suma y resta, el método que prefiramos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, podemos de la primera ecuación despejar la a, el 400b pasa restando, el 100 pasa dividiendo,
y 400 entre 100 nos da 4. Entonces A es igual a menos 4B. Sustituimos en la segunda ecuación. Entonces en lugar de A ponemos menos 4B. Vamos multiplicando. Menos por menos da más. 4 por 400 es 1600. Sumamos, queda 1700. Y luego pasa dividiendo. Y aquí podemos cancelar un 0 de arriba con uno de abajo. Recuerden que eso solamente es válido con los ceros. Entonces este 0 con este de aquí los cancelamos. Queda 2 entre 170. Sacamos mitad y mitad. Queda 1 y 85. Ahí está el valor de B. Una vez que tenemos B, sustituimos acá en la A. Y entonces queda que A es igual a menos 4 por el valor de B, que es 1 sobre 85. Entonces es menos 4 sobre 85. ¿Sí? Ya que tenemos A y B, vamos a sustituir los valores en la solución particular que habíamos propuesto. Esta solución de aquí. Sustituimos A y B. Ahí está. Y ya tenemos la solución particular. Entonces la solución general para esta ecuación es sumar la complementaria más la particular. O sea, toda esta de aquí. ¿Sí? Aquí está la complementaria más la particular. Esta es la solución general. O sea, nos dice la carga en general, pero todavía no hemos considerado las condiciones iniciales. Ahora hay que sustituir Q en 0 y Q' en 0 para determinar el valor de C1 y de C2. ¿Sí? Bueno, aquí yo puse a propósito un ejercicio que es un poquito más engorroso, porque son ejercicios que se suelen poner en los exámenes o así, ¿no? Ejercicios en los que aparecen así raíces cuadradas que no se pueden simplificar y demás. Entonces, para mostrarles de qué manera pueden ustedes resolver este tipo de problemas. Para poder sustituir las condiciones iniciales, vean que ya podemos sustituir Q en 0, pero también necesitamos Q', así que hay que derivar. Entonces, derivando, obtenemos todo esto de acá. ¿Sí? Q' en t va a ser igual. Y bueno, empezamos derivando la primera exponencial, entonces va a ser C1 por la misma exponencial, pero por la derivada del exponente. La derivada del exponente será este coeficiente de t, que es este de aquí. ¿Sí? Lo mismo hacemos con la segunda exponencial. Luego derivamos el coseno. Derivada de coseno es menos el seno, entonces el menos por el menos de acá da más. 4 por 10 da 40 sobre 85. Y entonces el coseno ya cambió a seno, porque ya lo derivamos. Y luego la derivada de seno es coseno de 10t por la derivada de 10t, que es 10. Entonces queda 10 sobre 85 por el coseno. ¿Sí? Por supuesto, aquí podemos simplificar, pero bueno, vamos a dejarlo así por el momento. Y ahora vamos a sustituir las condiciones iniciales. Empezamos con la función q. Ahora, podemos nosotros estar sustituyendo aquí el 0 y volver a escribir toda la expresión otra vez con ceros aquí, ¿no? Pero también lo podemos hacer mentalmente, ¿no? Porque aquí queda un número por 0, que es 0. E a la 0 es 1. Entonces queda 1 por C1, que simplemente es C1. Y acá también. E a la 0 es 1, por C2, pues queda C2. Aquí queda coseno de 0, que es 1. 1 por esta fracción, pues queda esa fracción. Aquí va a quedar seno de 0, que es 0. Entonces aquí, como esto ya se hace 0, ya no hace falta ponerlo. Entonces ya nada más nos queda de esta manera. Esto de aquí, vean que es una ecuación que tiene dos incógnitas, que son C1 y C2. Entonces todavía no podemos saber el valor de ninguna de ellas. Para eso vamos a usar la segunda condición. Entonces, de nuevo, sustituimos t igual a 0 aquí en toda la expresión. Las exponenciales se van a hacer 1. Entonces nos va a quedar este número feo de aquí por C1 más este otro número feo de acá por C2. Y luego aquí va a quedar seno de 0, que es 0. Entonces este término lo quitamos. Aquí queda coseno de 0, que es 1 por esta fracción. Entonces queda esta fracción. ¿Sí? Y entonces queda este sistema de aquí, de ecuaciones, que está medio feo, pero bueno, pues hay que resolverlo. Una manera de resolver estos sistemas, por supuesto, es agarrar la calculadora y escribir esto con decimales. Sería una manera si nada más quieren como un valor aproximado. Pero lo mejor es pues expresar con la solución exacta en casos como este en el que todavía es sencillo hacerlo relativamente. Entonces yo voy a encontrar la solución en forma exacta sin usar decimales, ¿sí? Y para esto pues otra vez hay varios métodos, ¿no? Porque es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Puede ser sustitución, igualación, suma y resta, regla de Kramer también podríamos utilizar. Yo lo que voy a hacer es multiplicar la primera ecuación, vamos a llamarla ecuación 1, y esta va a ser la ecuación 2. Vamos a multiplicar la ecuación 1 por, digamos, el coeficiente de C1, ¿sí? Y le tenemos que agregar un signo menos para poder sumar las dos ecuaciones y que se cancele C1. Entonces,
multiplicamos la ecuación 1 por este coeficiente con un signo menos adicional. Y luego le vamos a sumar la ecuación 2. Al multiplicar por este coeficiente, observen que nos queda esto de aquí. El C1 multiplicado por todo este número de acá. Y luego el C2 por todo este número de aquí. Igual a 4 sobre 85, también por este número de aquí con su signo menos. Y le vamos a sumar la ecuación 2, que es esta de aquí. Entonces ponemos la línea horizontal. Estos términos de aquí ya directamente se cancelan, porque por eso estamos multiplicando por el coeficiente de C1 con signo negativo, ¿sí? Y aquí podemos hacer esta reducción de términos. Vean que aquí menos por menos da más. Entonces va a quedar más 20 menos 20. Entonces se hace 0. O sea, el 20 se cancela. Y aquí menos por más da menos. Entonces queda menos 10 raíz de 2 menos 10 raíz de 2. Pues va a ser menos 20 raíz de 2 por C2. ¿Sí? Del lado derecho podemos multiplicar aquí este menos por menos da más. 4 por 20 son 80. 80 entre 85 se simplifica, ¿sí? Y nos va a quedar pues este 16 entre 17. Algo similar hacemos aquí. Menos por más es menos. 4 por 10 son 40 entre 85, que se simplifica hasta 8 sobre 17 por la raíz de 2. Y este menos 2 sobre 17 simplemente lo pasé aquí. Por supuesto, podemos hacer ahora esta resta de fracciones. Y al hacerla, como tienen el mismo denominador, pues 16 menos 2 nos da 14. ¿Sí? Y ahora esto que está aquí multiplicando podemos pasarlo dividiendo y nos van a quedar raíces cuadradas en el denominador, lo cual generalmente es algo desagradable, ¿no? Entonces vamos a multiplicar toda esta ecuación mejor, primero por la raíz cuadrada de 2, para luego no tener que racionalizar. Esto ya es cuestión de gusto, ¿no? Generalmente uno prefiere que las raíces cuadradas queden en el numerador para poder hacer las operaciones con fracciones más fácil, porque si quedan en el denominador, pues luego se hace ahí como más rollo todavía. Entonces, vamos a multiplicar toda la ecuación por la raíz cuadrada de 2. De esa manera nos vamos a deshacer de esta raíz de 2 que está del lado izquierdo y ya no vamos a necesitar pasarla a dividir, ¿sí? Entonces al multiplicar observen que ocurre lo siguiente. Esta raíz de 2 por esta raíz de 2 nos va a quedar raíz de 4, ¿no? Que 2 por 2 es 4, la raíz de 4 es 2, o sea la raíz se cancela. Entonces nomás queda 2. 2 por menos 20 pues es menos 40. El 14 sobre 17 va a quedar multiplicando a la raíz de 2. Y esta fracción que tiene raíz de 2, pues también esta raíz con esta raíz se van a cancelar, queda un 2 simplemente, y 2 por 8 son 16, entonces queda menos 16 sobre 17. Y ahora sí, el menos 40 que estaba multiplicando pasa dividiendo, así, vamos a multiplicar y a simplificar fracciones, y llegamos a este resultado. Menos 7 raíz de 2 entre 340 más 2 sobre 85. Este es el valor de una constante, C2. Pero a partir de esta ya podemos encontrar la otra muy fácil, porque una de las ecuaciones estaba muy sencilla, esta de aquí. C1 más C2 igual a 4 sobre 85, que era la ecuación 1. Bueno, pues simplemente despejamos C1, el C2 pasa restando, sustituimos su valor, que es este de aquí. Entonces esta fracción va a quedar positiva, porque se multiplica por el menos, y esta va a quedar negativa. Y ahora esta con esta se pueden restar y queda 2 sobre 85. ¿Sí? Y ahí está, ya tenemos C1 y C2. Sustituimos en la solución general. Esta de aquí era la solución general. Entonces, en C1 colocamos todo esto. Aquí está. ¿Sí? Y en C2 es esta de aquí. Y ahí está. Finalmente, esta es la carga. Pero el problema nos pide también la corriente. Entonces, pues ahora hay que derivar para obtener la corriente. ¿Sí? Bueno, ya de aquí ya nada más es hacer derivadas. Entonces, derivando, bueno, como esta es una constante, pasa igual, derivamos la exponencial, entonces va a quedar la misma exponencial multiplicada por este coeficiente. Aquí está. Luego aquí más este término que se pasa, que es una constante, ¿no? La exponencial también se pasa y se deriva lo del exponente, entonces queda esto de aquí. Luego la derivada de coseno es menos seno, entonces menos por menos da más. El 10 por 4 da 40. Aquí derivada de seno es coseno, entonces queda, bueno, coseno aquí y el 10 multiplica el 1, entonces queda 10 sobre 85. Esta derivada de hecho ya la habíamos realizado, pero bueno, tenemos ahí dos opciones. Una es derivar, como yo lo acabo de hacer, o la otra es haber sustituido el valor de C1 y C2 en la derivada que ya habíamos hecho. También sería algo válido, ¿sí? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues hay que multiplicar toda esta expresión de aquí.
este producto de binomios se pueden multiplicar y se pueden simplificar, ¿sí? Igual con este producto de acá. Podríamos multiplicar, por ejemplo, primero el que tiene raíz de 2 aquí, con este, luego con este de acá, luego este por este. Van a salir algunos términos semejantes que van a tener la raíz de 2 y otros que no van a tener la raíz de 2. Se reducen y entonces al hacer todo eso, llegamos a esto de aquí. ¿Sí? Ya esa parte ya ustedes la pueden hacer como una mini tarea, digamos, ¿no? Entonces ahí está. Esta de aquí es la corriente. Todas escritas pues en forma exacta. ¿Sale? Pero el problema nos pedía también otras dos cosas. Nos pedía calcular la corriente transitoria y la corriente periódica estacionaria. Pero bueno, esto de aquí ya se obtiene directamente de la solución general de la corriente. Simplemente tomen en cuenta que la corriente periódica estacionaria es la que tiene seno y coseno, que es la que surgió de la solución particular de la carga. ¿Sí? O sea, esta parte de aquí es la corriente periódica estacionaria. Se le llama periódica precisamente porque son senos y cosenos y son funciones periódicas. Estacionaria se le llama así porque por mucho que avance el tiempo, estos términos nunca se van a hacer cero. O sea, simultáneamente, pues que todo tienda a cero, sino que estos van a estar siempre oscilando, ¿no? Son funciones periódicas que siempre están oscilando. Por mucho que crezca el tiempo, estas dos funciones van a seguir ahí existiendo. En cambio, estas de acá no, porque son exponenciales. Y de hecho, si ustedes hacen en la calculadora estas operaciones que aparecen aquí, menos 20 más 10 raíz de 2 o menos 20 menos 10 raíz de 2, pueden ver que en ambos casos les va a quedar un número negativo. Entonces tienen la exponencial de un número negativo por t. Y ya sabemos que conforme t tiende a infinito, estas exponenciales se hacen cero. O sea que conforme el tiempo avance mucho, estas funciones van a tender a cero y de hecho tienden muy rápido porque son exponenciales. Así que estas funciones pues rápidamente dejan de tener importancia. Por eso se les llama corriente transitoria. O sea, es como una corriente que nomás está ahí un tiempillo y ya se va hacia cero, ¿no? Entonces la corriente transitoria es la que está formada por estas exponenciales. Aquí está. Y la corriente periódica estacionaria es esta de aquí, que está formada por senos y cosenos. ¿Sí? Y con esto terminamos entonces ya el último ejercicio de aplicación de ecuaciones diferenciales a circuitos eléctricos que les traigo el día de hoy. Pero bueno, antes de terminar con el directo, quiero agradecer a los miembros del canal de YouTube, que son todos ellos. Muchas gracias a todos por su gran apoyo con su membresía en el canal. ¿Sí? Recuerden que pueden apoyar a mi canal de YouTube uniéndose en el botón de unirse a un lado del botón de suscribirse, que pueden encontrar en mi canal de YouTube, y reciben a cambio pues algunos beneficios dependiendo del nivel de membresía con el cual elijan ustedes apoyarme. ¿Sí? Y antes de terminar con el directo, también quiero mencionar cuáles serán los próximos directos que haré. El siguiente será el día jueves 8 de abril, el cual haré en YouTube y será sobre el tema que ganó la última encuesta, que es variable compleja. Ganó con un 39% de los votos. El tema que voy a desarrollar será lo que sigue en el curso de variable compleja. ¿Sí? Ya tengo un curso en mi canal de YouTube sobre variable compleja y tengo ya varios videos ahí. El tema con el cual me quedé es forma polar de un número complejo. Entonces, a partir de eso voy a continuar el directo de YouTube hasta donde alcance. ¿Sí? Y el siguiente que voy a hacer aquí en Twitch es el día martes 13 de abril. Y aquí yo les propongo que voten. Voy a hacer una encuesta en este momento para que voten. Aunque la encuesta no la voy a hacer aquí en Twitch. Sé que la puedo hacer aquí, pero son encuestas que duran muy poco tiempo. Prefiero hacerlas en la pestaña de comunidad en YouTube para que queden varios días ahí y puedan votar muchas personas. ¿Sale? Si tienen alguna pregunta o algo, déjenla mientras tanto en los comentarios. Este, voy a hacer voy a hacer la encuesta. A ver, según yo, ahí se debería de ver ya. Ah. Bueno, entonces a ver, vamos a poner. Bueno, a ver, hola. ¿Cuál tema te gustaría? ¿Cuál tema te gustaría para el siguiente directo de Twitch? Ahí está. Bueno, entonces hacemos la encuesta. Vamos a poner las 5 opciones.
Bueno, yo estoy proponiendo tres. Ustedes propongan en el chat otras dos opciones. Otras dos opciones que les gustaría. Puse álgebra lineal. Álgebra lineal. ¿Qué otra cosa puse? A ver. Geometría analítica y teoría de conjuntos. Bueno, de álgebra lineal, bueno, la diferencia entre los directos de Twitch y de YouTube es que aquí en Twitch, como pueden ver, me dedico más a resolver ejercicios directamente, ejercicios, ¿sí? En YouTube es más como explicar el tema, más que resolver ejercicios, es explicar de dónde salen las fórmulas, demostrar cosas, dar una explicación más amplia de en qué consiste el tema, ¿no? Es como la diferencia que estoy tratando de hacer entre una y otra. Este, entonces, teoría de conjuntos. Entonces, de todo esto sería hacer muchos ejercicios en Twitch. Teoría de conjuntos y geometría analítica. De geometría analítica sería elipses. Geometría analítica, ahí está. Elipses e hipérbolas. Así. Esos son los tres temas que yo propongo. A ver, propongan otros. Si no, pues ya yo ahorita los pongo aquí. Ah, ponen derivadas en coordenadas cilíndricas. Mm, podríamos poner el tema mejor así como más general, digamos coordenadas esféricas y cilíndricas. Aunque no sé si me daría tiempo de explicar todo eso. A ver, ¿qué otros temas? Series de Fourier. De series de Fourier tengo varios videos ya en mi canal. Y de hecho ya tengo ahí como varias explicaciones también. Sí hay temas que todavía me faltan. Sí hay temillas todavía, pero... em, a ver, sí convendrá hacer así como varios ejercicios de series de Fourier. Vamos a ponerlo. Total. Y resolvemos varios ejercicios. Así diversos. Entonces, ahí está. Lo de coordenadas esféricas y cilíndricas, ¿cómo lo pondré mejor? Es que eso sería también más como para un directo de YouTube, para explicar en qué consisten y ya luego hacer varios ejercicios de transformar puntos de unas coordenadas a otras, de expresar ecuaciones en ese tipo de coordenadas. Y ya luego de todo eso ya sería meter derivadas e integrales con eso. Yo creo que esta parte mejor no, por ahora. Vamos a poner otra cosa. A ver, ¿qué pondré? Integrales. Podría ser integrales. Grafos. Mm, que también de eso de grafos mm, es como más teoría, ¿no? Aplicaciones de integrales triples. Vamos a poner sí, algo así, algo así. Integrales. Vamos a poner de integrales dobles y triples para que quede como un tema general y ya luego ya, si termina ganando, pues ya elijo yo los ejercicios, ¿no? Así, ejercicios variados de esos temas. Yo creo que así, con eso. Bueno, entonces vamos a publicar la encuesta. Ahí está.
Les voy a pasar el enlace en el chat. A ver, ahí está. Ahí está, les paso el enlace. Ahí en ese enlace pueden votar por el tema que prefieran. Lo pueden encontrar en mi canal de YouTube en la pestaña de comunidad. Voten por el tema que prefieran y ya el directo será pues en la siguiente semana, el día martes, el tema que gane. De momento el jueves será el tema que ganó la encuesta para YouTube de variable compleja. Probablemente haga más emisiones en directo, no nada más estas dos. Este, quiero hacer así varias emisiones, también incluyendo temas de física para mi canal de física. Pero bueno, de momento, las que sí voy a hacer seguras son estas, martes y jueves. Una en YouTube y una en Twitch. Ya luego que si me va quedando más tiempo en la semana, pues hago más emisiones de diversos temas. Bueno, y pues muchas gracias a todos los que estuvieron en el directo. Vamos a ver por aquí algunos mensajes más. Yapstan 1155, hola, buenas tardes. Quintero J dice, ya casi llegando al millón, maestro. Sí, ya casi. Estoy en 850,000, algo así. 850,000. Ya casi llego al millón. Esperemos que este año. Esperemos. ¿Me puede dar más aplicación? Ah, eso ya lo había leído. ¿Podrías hacer sobre la ecuación de Laplace de ecuaciones diferenciales parciales? Te lo agradecería un montón. De eso tengo, creo, uno o dos videos en mi canal, en la lista de reproducción de ecuaciones en derivadas parciales. Sí tengo ejercicios de eso. Entonces te recomiendo que los revises. De cualquier manera, sí es un tema que todavía no está completo y del cual pienso desarrollar más ejercicios más adelante. ¿Hay aplicación de ecuaciones diferenciales o ecuaciones diferenciales parciales en la ingeniería civil? Sí, sí hay aplicaciones, aunque ahorita, así como para decirte algo específicamente, mm, o sea, yo te puedo decir cosas así muy básicas porque yo no estudié ingeniería civil. Eh, por ejemplo, he visto aplicaciones de a vigas o ¿cómo se llama? De empotramiento, pues cosas así que se empotran en una pared o en el piso, cómo se comportan las vigas empotradas, algo así se llama el tema. Puedes encontrar sobre eso en el libro de ecuaciones diferenciales de Edwards y Penny. También te recomiendo el libro de ecuaciones diferenciales parciales de Richard Aberman y el de no, el de matemáticas avanzadas para ingeniería de Peter O'Neill. ¿Sí? En esos libros es donde puedes encontrar ejemplos. ¿Me puede ayudar con un ejercicio de integrales? Pues escríbeme a mis redes sociales, ahí me lo mandas y ya vemos. Gracias, Soria Omar, muchas gracias. Y bueno, pues gracias por haber estado en este directo. Así voy a estarlos haciendo 2 días por semana, así que para que no se los pierdan. Y bueno, pues nos vemos entonces el jueves en el directo de YouTube. Que tengan un excelente día y cuídense mucho.